La cabaña de Paul Jones se convirtió en un fenómeno cultural que presenta una narrativa de sanidad emocional y encuentro con Dios en medio del dolor. Sin embargo, si buscamos seguir verdaderamente a Jesús y conformar nuestra mente según lo que Él dice, deberíamos analizar si lo que transmite en esta obra está de acuerdo con lo que nos enseña la Biblia. Eso quiere decir que debemos ir más allá de su atractivo emocional, no solamente pensar qué sentimos al leer esta novela o al ver esta película, sino preguntarnos si la visión de Dios que propone corresponde al Dios revelado en la Biblia. Y ese es un punto de algo que no podemos dejar pasar. Nuevamente, si queremos seguir a Jesús, debemos seguir sus enseñanzas. Por el contrario, el punto que hace Paul Young en la cabaña es totalmente claro. Él nos dice que debemos olvidarnos de nuestras ideas preconcebidas sobre Dios, que debemos olvidarnos de lo que Dios ha revelado para conocer a Dios sin lo que Él consideraría la interferencia que esto produce. Abordar de esta forma lo que sabemos de Dios no es algo que no tiene consecuencias. Eso sería como cruzar una montaña sin un mapa. Recordemos el versículo que nos habla de que las escrituras, la palabra de Dios es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino que me ilumina por donde debo continuar. Pero si no tengo esto, no sabes a dónde vas a llegar y puedes llegar a lugares muy peligrosos. En medio de todo este panorama, el académico Norman Geisler elaboró una lista de puntos que vale la pena repasar porque es una lista de puntos en los que la cabaña falla enormemente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Empecemos con el punto 1. El primer punto, el primer problema es un rechazo del cristianismo tradicional. Y es que bajo la superficie de la cabaña se esconde un rechazo al cristianismo tradicional, al cristianismo histórico, a la buena enseñanza ortodoxa. Insiste que el cristianismo debe ser actualizado o corregido. Pero ¿qué tenemos? Dios no se contradice, Dios no cambia, sus verdades son eternas. Lo que Él reveló hace 2000 años sigue siendo vigente y sigue siendo verdadero hoy en día. Esa revelación de Dios no se actualiza, no es necesario actualizarla porque es eterna. Los que tenemos que cambiar somos nosotros y somos nosotros los que debemos crecer en el conocimiento de lo que Dios ya ha revelado y no al revés. Los que cambiamos somos nosotros al conformarnos más según lo que Dios manda y no pretender que las enseñanzas de Dios cambien. También esto implica, como vemos, una negación de la inspiración y de la inerrancia de la Biblia, como la revelación suficiente y última de Dios. Recordemos que la Biblia es un libro divino humano, tiene ambos componentes, ¿verdad? Dios lo inspiró y autorizó a final de cuentas el mensaje por medio de los autores humanos, sabiendo que lo que ellos escribieron era lo que Dios quería transmitir. Pero el hecho de que Dios esté al final de cuentas, en última instancia, detrás del mensaje de la Biblia, implica que podemos confiar en el mensaje que Dios reveló, que era el que sabía que íbamos a necesitar. El segundo problema es que la experiencia supera la revelación. La cabaña utiliza la experiencia personal para invalidar la revelación divina. Vemos que las soluciones a los problemas fundamentales de la vida provienen de experiencias más allá de la Biblia, no de las propias escrituras. Es decir, se le da mayor importancia a las voces extrabíblicas más allá de la Biblia en lugar de la voz de Dios revelada en la propia Biblia. Es la experiencia la que se utiliza para interpretar a la Biblia y no al revés, no como debería ser, que la Biblia se utilice para interpretar nuestras experiencias. El problema número 3 es el rechazo de la sola escritura. Si alguien no sabe, la sola escritura es una doctrina que nos dice que la autoridad última para normar nuestra creencia y para normar nuestra práctica es la Biblia, solamente la Biblia. Y la cabaña rechaza justamente ese principio porque vemos que la idea está implícita de que se puede buscar resolver el problema sin la Biblia y obtener ahí todo lo necesario para afrontar las tragedias de la vida de voces nuevamente más allá de la Biblia. Sin embargo, esto está en contra de lo que Dios nos ha revelado y de lo que las escrituras enseñan claramente. Recordemos que la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida
que nos corrige cuando estamos equivocados, que nos enseña a hacer lo correcto y que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que, de hecho, nuestro consuelo no debería provenir de revelaciones más allá de la Biblia, sino en que, como dice Romanos 15:14, que las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. El cristianismo sólido afirma que la Biblia es suficiente para determinar nuestra creencia y nuestra práctica. No ocupamos ninguna otra revelación más allá de ella para determinar ninguna de estas dos. Por supuesto, eso no significa que Dios no pueda traer principios bíblicos a nuestra mente cuando lo necesitamos a través de diversas experiencias, incluso las experiencias trágicas. Él lo puede hacer y lo hace. Esto tampoco significa que Dios no pueda guiarnos en circunstancias que nos ayuden a aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas. También Él puede y lo hace. El punto es que estas experiencias no traen una nueva revelación. Y si esas experiencias verdaderamente vienen de Dios, estarán de acuerdo con lo que Dios ya nos ha revelado, porque Dios no se contradice. Las enseñanzas de Dios de hace 2000 años van a estar de acuerdo con las enseñanzas de Dios hoy, porque son eternas. Como dice Geisler justamente, abandonar ese principio fundamental es dejar el protestantismo por el misticismo. Nuevamente, no es una visión correcta del cristianismo. El problema 4 es que la cabaña presenta una visión no bíblica de la naturaleza y de la Trinidad de Dios. Vemos que la cabaña presenta una visión errónea de la Trinidad. Dios aparece como 3 personas separadas en 3 cuerpos distintos, ¿verdad? Eso es triteísmo, son 3 dioses. Es cierto que el autor lo intenta negar, pero termina al final de cuentas cometiendo este error, ¿verdad? Es como que yo diga, no estoy hablando en español, pero bueno, lo digo hablando español, ¿verdad? Yo puedo decir que no lo hago, pero si lo termino haciendo en todo caso, lo que yo dije no vale de nada. Al final la cabaña termina separando a Dios en 3 dioses distintos y sin embargo el Dios cristiano es un solo Dios que tiene 3 personas distintas. Y hay una gran diferencia en eso, no son 3 dioses distintos, es un mismo Dios que ese único Dios tiene 3 personas distintas. Ahora, sé que representar la Trinidad de una forma física para que se pueda representar en una película y hacer esto sin cometer un error teológico es algo sumamente difícil. Pero francamente eso no debería sorprendernos, porque Dios va más allá de lo físico, va más allá de lo que nosotros en nuestras habilidades y en nuestro entendimiento podemos representar. Quizás hasta es precisamente por esto que Dios le prohíbe a Israel hacer imágenes o hacer estatuas suyas, porque simplemente no es posible representar de forma adecuada, de forma fiel a la realidad que no es creada, a la realidad eterna, utilizando cosas creadas. Además, el Padre aparece como una mujer afroamericana y Jesús aparece como un trabajador de Oriente Medio y el Espíritu Santo es representado como una mujer pequeña, distintivamente asiática. Ahora, más allá de intentar el tema de la inclusividad y de buscar que todo el mundo se sienta representado y demás, si queremos ser fieles a lo que Dios revela de sí mismo, nuevamente debemos ser fieles a la Biblia. Y por lo menos en el caso del Padre, Él se revela como eso, como un padre y no como una madre. Mira aquí la inconsistencia. Hoy en día se considera un pecado capital, así algo terrible de hacer, el no hacerle caso a una persona que nos dice que tiene un género que no corresponde con su sexo. Pero entonces, ¿a esa persona se le respeta o es un pecado capital no respetarle lo que la propia persona nos dice de quién es ella? Pero se aplaude cuando no se le hace caso al ser infinito y omnipotente, cuando Él mismo nos dice quién es Él y cómo es Él. Nuevamente, debemos ser fieles con lo que Dios nos dice de sí mismo en la Biblia. El problema 5 de la cabaña es una visión no bíblica del castigo del pecado. Otra afirmación que se hace en esta obra es que Dios no castiga el pecado. En el libro se afirma que en ese momento papá detuvo sus preparativos y se volvió hacia Mac, que era el personaje de esta obra. Pudo ver una profunda tristeza en sus ojos y él dice: no soy quien crees que soy, Mackenzie. No necesito castigar a la gente por el pecado,
El pecado es su propio castigo, te devora por dentro. No es mi propósito castigarlo, es mi alegría curarlo. Definitivamente eso es algo que en nuestra cultura es sumamente popular, ¿verdad? Un Dios que castiga el pecado suena barbárico. Sin embargo, este es un ejemplo perfecto de cómo la revelación de Dios es mejor que nuestras intuiciones erradas, porque además de ser amoroso y bondadoso, Dios también es santo y es justo. Es más, si Dios no fuera justo y no castigara el pecado, no podría ser amoroso. Pensemos en un Dios que se hiciera de la vista gorda, que ignorara el mal que pasa en el mundo a cada momento. No es que Dios castiga el mal a pesar de ser amor, no, es que Dios castiga el mal porque Él es amor. Negar la justicia y la santidad de Dios solamente nos lleva a problemas. No es bueno un Dios que no castigue el pecado. Si Dios no castigara el pecado, no sería Dios porque no sería el ser perfecto. De hecho, incluso toda esta idea de que Dios no castiga el pecado socava el mensaje central del cristianismo, de que Cristo murió por nuestros pecados, que pagó el castigo que nosotros merecíamos para que de ese modo pudiéramos ser reconciliados con Dios. En resumen, presenta otro evangelio, un evangelio falso. El problema 6 es que nos presenta una visión falsa de la encarnación de Jesús. Esta obra afirma que cuando nosotros nos manifestamos como hijos de Dios, nos convertimos en seres humanos. También elegimos aceptar todas las limitaciones que esto conlleva. Aunque siempre hemos estado presentes en este universo, ahora nos convertimos en carne y sangre. Ahora, esto constituye un grave error sobre la encarnación de Cristo. En la enseñanza histórica, sólida, correcta del cristianismo, vemos que, y vamos a ver, en la enseñanza bíblica, que es lo más importante, lo que se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. No se encarnó toda la Trinidad, ni el Padre ni el Espíritu Santo, que Juan 4:24 nos enseña que son espíritu. Ninguno de ellos se encarnaron, fue solamente la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Ahora vamos al problema 7, y es que tiene una visión equivocada del camino de la salvación. Según Paul Young, Cristo es simplemente la mejor manera de relacionarse con el Padre, pero no la única. Eso significa que puede haber otra manera de relacionarse con Dios. Tal afirmación contradice directamente lo que Jesús enseña cuando Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús sencillamente no es nada más el mejor camino, es el único camino a Dios. Pablo afirmó que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Y esto no es porque el cristianismo sea intolerante, es porque sencillamente esa es la naturaleza de la verdad. ¿Quieres entender lo que enseña el cristianismo sobre diversos temas, pero no sabes por dónde empezar? ¿O quieres aprender a defenderlo? Tranquilo que preparé una lista pensada para que no pierdas tiempo adivinando. Entra a diegofallas.com, recomendados y encontrar libros sobre apologética, teología y defensa de la fe ordenados por tema para que elijas con confianza y sin dejarte llevar por modas pasajeras o consejos superficiales. No busques más a ciegas, entra a diegofallas.com, recomendados. Si para ir a un lugar debes caminar derecho, si te desvías a cualquier lado no llegarás a ese lugar. Si 2 más 2 es igual a 4, no va a ser igual a 5, no va a ser igual a 3, no va a ser igual a ninguna otra cosa. La verdad por naturaleza es exclusivista y eso no tiene que ver nada con tolerancia, es simplemente, nuevamente, la naturaleza de la verdad. Incluso la persona que dice que el cristianismo es intolerante porque afirma que Jesús es el único camino, esa persona sería intolerante bajo esa misma lógica por pensar que cualquiera que la contradiga está equivocada. El problema 8 de la cabaña es una visión herética del sufrimiento del Padre. Es que el libro, esta obra también contiene una herejía llamada patripasionismo. Esta herejía afirma que el Padre también sufrió junto con el Hijo en la cruz. Y esto se ve en la obra cuando se nos dice que el Padre también tenía las heridas de la cruz. Sin embargo, el cristianismo es muy claro en decir que el que sufrió por nosotros en la cruz fue Jesús. Y lo hizo, es importante aclarar esto, únicamente a través de su naturaleza humana.
Decir que la naturaleza divina puede sufrir es una herejía porque esa naturaleza no ocupa nada para existir. No le falta nada, no se le puede quitar nada, es perfecta. Por eso el cristianismo afirma que el que sufrió fue Jesús y anota además que fue únicamente a través de su naturaleza humana y que el Padre no sufrió ya que Él no se encarnó. Ahora quizás nos resulte incómodo esto porque pensamos que si el Padre no sufrió, entonces Él estaba desinteresado o desconectado del sacrificio de Jesús. Pero nuevamente, la revelación bíblica nos dice que esto no es así. De hecho, se nos dice que la cruz de Jesús fue voluntad del Padre para reconciliarnos a nosotros de nuevo con Él. El problema 9 es una negación de la jerarquía en la Trinidad. La cabaña también afirma que no hay jerarquía en Dios, en la Trinidad, ni en las comunidades humanas que son modeladas según la jerarquía en la Trinidad. Se cree que la jerarquía existe solamente como un resultado de la lucha humana por el poder. Sin embargo, la Biblia afirma claramente que existe un orden de autoridad en la Trinidad y en las relaciones humanas. Sumisión y obediencia son términos bíblicos y no son malas palabras, a pesar de que nuestra cultura hoy en día las perciba como tal. De hecho, la Biblia nos habla de cómo Jesús se sometió al Padre, de cómo los hijos se deben someterse a sus padres. 1 Corintios 11:3 nos dice que la cabeza de todo varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Afirma que los miembros deben obedecer a sus líderes y de hecho que los ciudadanos deben sujetarse a los gobernantes y a las autoridades y ser obedientes. Es muy importante aclarar que en todos estos casos que vemos de sumisión y de autoridad bíblica, esta es una autoridad delegada por Dios y aplica únicamente dentro de la voluntad de Dios. Eso quiere decir que nadie puede usar una autoridad delegada por Dios para decirle a otra persona que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios. Esto no es permisible según la Biblia. Vamos al problema 10, y es que ignora el papel crucial de la iglesia en la edificación de los creyentes. La cabaña guarda total silencio sobre el importante papel que desempeña la comunidad de creyentes en la vida de quienes necesitan aliento. Es cierto que muchas veces la iglesia ha fallado y que muchos cristianos no han sido buenos representantes de Jesús. Sin embargo, no se puede negar que la iglesia no solamente por un lado tiene este mandato de ayudar en la edificación de los creyentes, pero también de que muchas veces sí ha cumplido este mandato y sí ha sido instrumento de Dios para llevar ayuda y consuelo al necesitado, así como capacitar al pueblo de Dios. El autor de la cabaña reemplaza una iglesia bíblica por una cabaña sin Biblia en medio de la naturaleza. Pasemos ahora al problema 11 y es una visión inclusiva de quién se salvará. Es cierto que la cabaña no afirma que todas las personas serán salvas, aunque sí preocupa que según el autor de la cabaña, Jesús afirma que quienes me aman provienen de todos los sistemas que existen. Son budistas, mormones, bautistas o musulmanes, y muchos no pertenecen a ninguna institución religiosa. No deseo convertirse en cristianos, supuestamente dice Jesús, pero sí quiero unirme a ellos en su transformación en hijos e hijas de mi papá. El problema no es en afirmar que la gente de todo trasfondo posible puede ser salva, ya que eso es parte de la belleza del Evangelio. El problema es aludir a que pueden ser salvos aparte de Cristo. Y eso está en contradicción directa con lo que nos dice la Biblia. 1 Timoteo 2:5 insiste en que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. De hecho, 4:12 declara que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos ahora al problema 12, y es que presenta una visión equivocada de la fe y de la razón. La cabaña adopta una visión irracional de la fe. John afirma que hay momentos en que uno decide creer algo que normalmente se creería absolutamente irracional. No significa que sea realmente irracional, pero ciertamente no es racional. Incluso el sentido común nos dice que esa no es la forma de vivir la fe cristiana. La Biblia no habla de la fe en contra de la razón. Por el contrario, Jesús nos manda a amarlo con nuestra mente y de hecho nos dice que eso es parte del mandamiento más importante que hay. Pensemos en lo absurdo que sería afirmar que Dios nos dio nuestra mente para que la usemos en todas las áreas de la vida, excepto en la más importante, que es conocerlo y amarlo a Él.
Eso no tiene sentido alguno. Sencillamente, un cristiano que no usa su mente para conocer más su fe, para conocer más a Dios, es un discípulo de Jesús que no es integral, que le hace falta desarrollar un área en la que puede conocer más a Dios. El problema 3 es que elimina el conocimiento de Dios. Según Jung, Dios es completamente otro, totalmente diferente y no podemos conocerlo realmente. Él afirma que yo soy Dios, yo soy quien soy lo que algunos dirían santo y completamente diferente a ti. Estoy más allá de todo lo que puedas pedir o pensar. Sin embargo, ponte a pensar en esto. Si Dios fuera realmente completamente otro y estuviera completamente más allá de lo que puedes pensar, ¿cómo entonces podrías conocerlo verdaderamente? ¿Cómo podrías tener una relación con Él? Esta visión tiene otro problema y es que es sencillamente autorrefutante. ¿Cómo sabe Jung que Dios es completamente diferente a nosotros si no sabe cómo es? ¿Cómo Jung piensa que Dios está más allá de nuestro pensamiento? ¿Cómo Jung puede saber que no se puede saber nada de Dios? Si él está afirmando saber algo de Dios, que es que no se puede saber nada de Él. Estas son posiciones que se refutan a sí mismas. Y es que uno no puede pensar eso de Dios, no puede pensar nada de Dios, a menos de que en algún sentido se pueda pensar en Dios. Además vemos que eso contradice la Biblia, porque podemos por la Biblia saber cómo realmente es Dios a partir de la relación general, es decir, cómo Él se nos revela en la naturaleza. Romanos 1:20 nos enseña que los atributos invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por la creación del mundo. Y Jesús también, podemos conocer a Dios por la revelación especial que es la Biblia. Y Jesús también nos dijo que si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y que si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que vemos que Dios sí habla de sí mismo también en la Biblia. Y cuando lo hace, nos revela algo de cómo es realmente. Finalmente, el problema 14 es que implica la cabaña un engaño divino. Según esta obra, Dios se revela de maneras contrarias a su naturaleza, a como Él es verdaderamente. El Padre se revela como una mujer afroamericana, con un cuerpo físico, cuando Él no es ni uno ni lo otro. Se nos dice que esto es porque Dios se revela de formas que serían aceptables para el receptor. Pero lo que está detrás de esto es que si esto fuera así, tendríamos un Dios que engaña. Es engañoso retratar la naturaleza de Dios de una manera en la que no es coherente con cómo es verdaderamente Dios, aunque incluso uno tenga un buen motivo, ¿verdad? Una mentira dicha con un buen motivo sigue siendo una mentira. Resulta muy interesante, y no puedo dejar pasar esto, que según la Biblia es de hecho el diablo, el padre de la mentira, que se presenta bajo formas que no es. Según de Corintios 11:14 nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Obviamente existen figuras retóricas en la Biblia que se refieren a Dios como una roca o como una gallina, de formas en las que Dios nos camite, se acomoda a nosotros en lo que nosotros podemos entender acerca de Dios. Y se sabe que muchas de esas formas son metafóricas y no literales, son verdaderas porque transmiten algo verdadero de Dios a pesar de que no lo hagan de una forma literal. El problema, como creo que pasa en lo que tenemos en la cabaña, es de que se describe a Dios de formas en las que Él no es. ¿Qué entonces podemos decir de todo esto? No nos dejemos llevar por lo emotivo que es esta obra. Transmite un mensaje, transmite teología, transmite enseñanzas sobre Dios, pero son enseñanzas falsas y que contradicen a la Biblia. Bajo el pretexto de consuelo, introduce ideas que contradicen directamente la revelación bíblica. Minimiza la autoridad de las Escrituras, distorsiona la naturaleza de Dios y su Trinidad, redefine la salvación y el pecado y presenta un evangelio diferente al que anunció Jesús. Por eso, aunque muchos encuentren alivio emocional en sus páginas, debemos recordar que el verdadero consuelo y la verdadera esperanza se hallan en el Dios real que se revela en la Biblia. Jesús nos recuerda que únicamente al conocer la verdad seremos libres. Necesitamos conocer y seguir al verdadero Jesús, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué te pareció el video? Estuvo bueno, ¿verdad? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros videos como este.